El Señor les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Es para mí un privilegio de parte del Señor poder compartir con todos ustedes. Esperamos que el Señor bendiga a todos los que nos están viendo a través de internet. En este día pues no espero ser muy extenso, sino solamente traer el conocimiento que el Señor quiere, porque todo está centrado en la palabra del Señor. En esta mañana quiero dar lectura en Primera de Corintios. Voy a dar lectura en Primera de Corintios capítulo 1, versos 18 al 30. Espero de que ustedes me puedan acompañar, ya que la palabra del Señor es viva y eficaz y hace el efecto por la cual el Señor la ha enviado a nuestros corazones. Quiero darle en el primer capítulo de Primera de Corintios, desde capítulo 1, verso 18 en adelante. Y quiero orar antes de empezar el mensaje. Padre, en nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, reconociendo que todos de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Padre, que son revelados únicamente por tu Espíritu, Dios. Tu palabra no torna sino que hace el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Esperamos que esta palabra tuya, Dios mío, abra los ojos del entendimiento, Señor. Padre, y que tu palabra, Dios mío, conforme a ella, Señor, produzca sanidad en los cuerpos por tus llagas, Jesús. Sana, Señor, a los que están enfermos, Señor. Liberta a los cautivos, Jesús. Y que la paz tuya reine en nuestros corazones todos los días hasta el fin, Señor, conforme a ella, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y gracias. Dice la palabra del Señor en el verso 18 de Primera de Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo, conocedor amplio de la palabra, Pablo tenía una sabiduría humana. Él dice que él se crió a los pies de Gamaliel. Y Pablo conocía todo concerniente a la ley, a todas las demandas que Dios le había hecho al hombre. Y Pablo, lleno del celo por lo que él conocía en la sabiduría humana, ¿lo ve? Pablo persiguió a la iglesia y Pablo fue testigo y perseguía a aquellos para llevarlos a la muerte por un conocimiento humano. Y todos conocemos el relato, cómo el Señor se le revela a Pablo de la manera que bregó con él. Y Pablo inmediatamente entendió que la sabiduría que él poseía no era lo suficiente. Y Pablo hizo una dependencia del Espíritu Santo. Y dice que cuando Pablo se convierte,
el Señor se le revela, Pablo dice que él no consultó a los apóstoles que eran ya los viejos en la materia, sino que dice que fue separado por el Espíritu Santo a Arabia. Y dice que él no volvió a Jerusalén hasta 3 años luego. Y él vio a Pedro. Tuvo 15 días con Pedro. Luego dice que 14 años luego volvió a estar junto con los apóstoles. Pero ya Pablo venía con una mente formada por el Espíritu Santo. Ya él tenía una revelación exacta del plan de Dios trazado para cada uno de nosotros. Por eso que entonces se hace una diferencia. Pablo entendió que él era apóstol para los gentiles y Pedro era para los judíos. Los dos tenían un mismo mensaje, pero Dios, siendo sabio, sabía que el pueblo judío estaba aún cautivo en la ley, estaba cautivo en las tradiciones de los hombres. Por eso es que dice aquí claramente, ¿dónde está el sabio? ¿Lo ve? Por la locura del evangelio. Porque para el que se pierde es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahora, dice claramente la palabra dónde comienza la sabiduría. Dice claramente la palabra de Dios en Proverbios, que es la sabiduría comienza en el temor al Señor. Entonces, si yo quiero tener sabiduría, yo tengo que hacer entonces una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Pablo no fue a los apóstoles más viejos. Si hubiese sido yo, digo, bueno, ellos tienen la verdad porque ellos estuvieron con el Señor y ellos tienen la sabiduría. Pero Pablo entendió que el plan de Dios no se adquiría por el conocimiento de los apóstoles, tenía que ser por la mente del mismo Dios. Entonces, cuando yo voy a Proverbios, y dice muy claramente, en el capítulo 1 y verso 7, dice muy claro, y mire lo que dice, yo no quiero, ¿verdad? Porque mucha gente a veces pretenden que uno se deje llevar por una guianza. Aquí el que sabe es el Señor, la dependencia del Señor. Dice en el verso 7, capítulo 1 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor. Aquí dice Jehová. Entonces, si usted y yo queremos tener sabiduría, tenemos que venir a la fuente de la sabiduría. Empieza en el temor al Señor. Mire algo aquí que yo quiero aclarar. Dios hace un pacto con cada uno de nosotros. Y es un pacto eterno. De acuerdo a Jeremías capítulo 32, versos del 39 al 41, dice, haré pacto eterno. Y no me volveré atrás de hacerles bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Y si vamos a buscar ahí, exactamente dice, y pondré mi temor en el corazón de ustedes para que no se puedan apartar de mí a hacer el mal. Mire que Dios sabio. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, ¿quién provoca ese temor? Dice la Biblia que Dios pone en nosotros su temor para que no podamos apartarnos de Él, hacer el mal. Entonces, eso no es un producto de la mente humana. Eso es un pacto que Dios hace con cada uno de nosotros y pone un temor en nosotros para que nosotros le busquemos, lo adoremos, vivamos de acuerdo a sus principios. Y hoy en día, yo pasé por esta experiencia, yo me convertí y todo el mundo era instituto, seminario, y cada cual quería tener un conocimiento. ¿Y qué pasa? Que cuando usted va a la sabiduría humana, en la sabiduría humana hay confusión.
Y vuelvo y leo el capítulo 1 de Primera de Corintios. Mire lo que pasa aquí. Aquí el apóstol dice claramente, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, cuando nosotros vamos a una institución humana a adquirir conocimientos bíblicos, yo no digo que sea malo. Donde yo entiendo que está el error es cuando nosotros hacemos una dependencia de estas instituciones para poder interpretar y que la Biblia no se puede interpretar con los términos humanos, con la intelectualidad humana. La Biblia se ha de discernir exactamente por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2. Y entienda bien claro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Quiere decir que todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Y si los tesoros están escondidos en Cristo, no hay institución humana que pueda descifrar los designios de Dios. Por eso dice claramente en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, si no me equivoco, y lo voy a dar lectura, amado, porque yo quiero que se haga una dependencia. Hay que hacer una dependencia del Espíritu Santo. Hoy en día se han levantado tantos falsos maestros, tantos engañadores. Y es porque se han ido a la sabiduría humana. Se han ido a las palabras persuasivas. Pero mire bien claro lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Dice en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os ha enseñado todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién es la unción? Es el Espíritu Santo. Nos está invitando a que nosotros depositemos ¿qué? Toda nuestra confianza, todo nuestro intelecto en las manos del Espíritu de Dios, para poder nosotros discernir, profundizar lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Y por qué yo estoy seguro que es el Espíritu Santo? Yo voy ahí en el capítulo 14. Escúcheme que vaya un poquito ligero leyendo. Es por el tiempo. Aunque yo debiera de ignorar el tiempo. Porque a veces nos sometemos al tiempo y cortamos lo que Dios quiere dejar saber al pueblo. Y en estos días más que nunca debemos de nosotros tener una mente abierta, una mente clara del propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es que hay tantas religiones, porque cada cual se ha despachado con su intelectualidad humana y diabólica. Han tergiversado la palabra del Señor. Y Dios quiere que nosotros entendamos muy claramente a qué Dios nos ha llamado. Pues mire, la Biblia me sostiene a mí y me dice muy claramente lo siguiente. Mira lo que dice capítulo 14 de Juan y verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es el que nos revela? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos guía? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar al Espíritu de Dios? No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu.
Entonces, si yo quiero, amado, yo he escuchado tanta gente que me vienen con títulos. Yo he escuchado tantos pastores, tantos líderes, que de acuerdo están hablando la palabra del Señor, pero en la profundidad están fuera de la verdad. Y mire algo, la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos, y se adquieren en el estudio y la experiencia. Cuando Pablo es separado por el Espíritu, Pablo tiene una experiencia genuina con el Dios vivo. Y Pablo entiende que todo aquello que él aprendió a los pies de Gamaliel le servían de muy poco. Lo llevó a ¿qué? A perseguir una iglesia que el Señor había comprado ¿cómo? Con precio de sangre preciosa, no con oro ni con plata. Entonces, cuando nosotros profundizamos la manera en que el apóstol tiene una experiencia, ya nosotros tenemos a quien emular. El apóstol dice claramente por todo lo que él pasó, cómo él hizo una dependencia del Espíritu Santo. El apóstol en ninguna parte que yo haya leído me dice a mí ir a una institución religiosa para yo hacer revelación del Espíritu Santo negativa. Ninguno de los apóstoles enseñó tal cosa. Nos invita a depender única y exclusivamente del Espíritu Santo. Santiago, en el capítulo 3, si usted gusta puede seguirme, si tiene lápiz y papel apunte todos esos textos, porque nosotros somos olvidadizos, se nos olvidan muchas cosas. Pero ahí está el Espíritu Santo para acordarnos. Si usted hace una dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela, nos enseña, porque dice ahí que el Espíritu Santo vino a recordarnos, a enseñarnos, a guiarnos. Es cuando nosotros hacemos esa dependencia. Y mire algo aquí que la Biblia establece, cuestión de la sabiduría. Dice en el capítulo 3 de Santiago y verso 13, escuche bien claro, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Escucha el término. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, escuche, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amado, yo me he topado en estos tiempos que la gente se pasa dentro de las congregaciones, independientemente de la organización religiosa como se llame, lo que van muchos de ellos a las iglesias, hacen hasta negocio. Y lo que viven es en una viva contienda, en bochinches. Eso es diabólico. Nosotros debemos de venir al templo para adorar al Dios eterno, para adquirir conocimiento, para llenarnos de la paz del Señor. Aquí muy claramente dice cuál es la sabiduría de Dios. Hay que, hermano, quiere decir que la sabiduría es un conjunto de conocimientos que se aplican a la vida de nosotros cotidiana.
es donde nosotros podemos estar parados firmes, mirando cuál es la perfecta voluntad del Señor. Hay un texto que a mí me motiva mucho. En primera de Tesalonicenses, segunda, perdón, de Tesalonicenses. Y mire algo bien claro. Mire lo que dice la palabra del Señor, verso 8. Estoy en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a darle lectura al verso 7 mejor, y sigo al 8. Y vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amado, la Biblia nos llama a amarnos unos a los otros, no buscando el bien propio, sino el de los demás, no creyéndonos superior a los demás, sino ¿cómo? Menor que los otros, para que entonces Jesús tome toda la gloria. Pero si dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan. Pero si nosotros estamos llenos de contienda, llenos de chisme, llenos de problemas, y queremos descargarnos en contra de los hermanos, ese no es el amor de Dios. Hay gente que piensa que porque tienen dinero pueden gobernar una iglesia. Tienen que los hermanos someterse a ellos imponer lo que quieren. Eso no es de Dios. Eso es sabiduría humana, ¿qué? Diabólica. Aquí somos guiados por el Espíritu de Dios. Si usted tiene algo en contra de mí, su deber es venir y hablar conmigo. En mansedumbre. Ese es el amor del Señor. No es que yo pueda vivir como a mí me venga en gana. No, Señor. Nosotros, Dios nos ha llamado a vivir una vida pía y santa. Nosotros somos perfectos en Él. Y nosotros vamos creciendo de gracia en gracia hasta la estatura del varón perfecto. Si yo cometo un error 20 años atrás, y yo hice algo en contra suya, su deber es venir a mí y decirme, usted me ofendió en esto. Yo le pido perdón si yo tengo el amor del Señor. A lo mejor lo hice consciente o conscientemente. Si tengo el amor del Señor, es pedir perdón. ¿Cierto o falso? Ahora, si usted viene 20 años después, o el tiempo que sea, a usted venirme a juzgarme, a condenarme, usted está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Es el diablo. Y usted se va a prestar para ser instrumento del diablo. A veces usted levanta falso contra los hermanos. Eso no es de Dios. La sabiduría dice que es de Dios, que desciende de lo alto, es que es pacífica, pura, santa. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir en una comunidad, en un cuerpo. Yo siempre he dicho que a lo mejor yo soy parte de la uña pequeña de los pies de Jesús. Yo no me creo nada. Yo sé que Él se merece toda la gloria. El que usted y yo podamos predicar y enseñar no nos hace superior a nadie. Sigo por aquí, amados. Dice el apóstol muy claramente en el capítulo 2 de Primera de Corintios, y yo quiero que vayamos y le demos una miradita por encima.
Primera de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Voy del verso 14 al verso 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, hay que despojarnos. Cuando el apóstol dice claramente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que él se echó a un lado y le permitió que Cristo sea el que trabaja en él. Y la sabiduría que tiene es la sabiduría del Espíritu. Por eso es que dice la palabra de Dios, que nos haga apto para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él para su gloria. Usted no está haciendo nada. El Señor dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, si usted y yo hemos sido llamados a un descanso, ¿por qué estamos en tanto revolú? ¿Por qué estamos en tantas contiendas? Quiere decir que estamos nosotros actuando humanamente con el intelecto humano, no estamos usando la sabiduría del Espíritu. Porque el hombre carnal desparrama todo, amado, experiencia propia. Pero cuando nosotros nos humillamos, venimos al Señor reconociendo que somos. La sabiduría de nosotros nos sirve. Yo pequé cuando me fui a un instituto y luego me fui a un seminario. Si el Señor me llamó desde el comienzo y me dijo, mi revelación, allá yo fui a aprender de fulano, de sutano, hombres como usted y yo, llenos de debilidades, con ciertos conocimientos bíblicos, porque la revelación, usted puede leer la palabra de Dios, así como está, y es palabra muerta. Pero cuando usted le permite al Espíritu Santo que usted entra y la profundiza, usted va a ver una revelación que produce vida en su interior. Usted puede exponer la palabra de Dios sin temor alguno, no le teme a ninguna falsa doctrina, porque usted reconoce que quien le ha revelado la palabra es el Espíritu Santo. Usted hace una dependencia del Espíritu Santo. Hoy en día, yo estuve en la isla en estos días. Y escuché gente predicar. Amado, usan un texto fuera de contexto. ¿Qué es la santidad? Entonces quiere ver que es usted, que es un producto de usted, la santidad. La Biblia me dice a mí, el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu. Eso no es una obra humana. Nosotros estamos santificados en la obra de Cristo Jesús. Mire, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, escuche bien claro lo que dice la palabra del Señor. Acuérdense que yo no estoy diciendo aquí porque yo creo, porque yo digo, porque yo siempre he dicho, yo reprendo al diablo. Aquí dice la palabra de Dios que es Cristo en nosotros. Está la sabiduría de Dios. Mire bien claro. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, escuche primero, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué es Jesús en nosotros, amado? Mire bien claro. Dice que ha sido hecho por Dios sabiduría. Primero sabiduría. Justificación. Usted es justificado en Cristo Jesús. Santificado en Cristo Jesús. Y redimidos en Cristo Jesús en su sangre gloriosa. ¿Dónde está la jactancia? Dice el apóstol. Me gusta ese capítulo 2 de esta misma carta. Pablo dice muy claramente, así que hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia ¿de qué? De palabras o de sabiduría. Está hablando en el término humano. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué dice en el capítulo anterior? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Escucha el término ahí, de humana sabiduría. Sino con demostración en el espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, escuche, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir, hermano, que hay dos sabidurías: la sabiduría del hombre, carnal y diabólica, y la sabiduría de Dios, que es revelada por su Santo Espíritu. ¿A dónde usted y yo vamos a hacer el fundamento? ¿De qué vamos a depender usted y yo? Hay que depender del Espíritu Santo. Dios se gloria en nuestras debilidades. En bancarrota. Yo en la humana no puedo. Y mira las batallas que a veces tenemos. Pero Pablo dice que nuestra debilidad es que Dios se perfecciona, Dios se glorifica en nosotros. Quiere decir que es una dependencia absoluta de parte de nuestra a los pies de Jesucristo. Me da mucha lástima a veces, hermano, amado. Muchos líderes quieren que uno persevere en sus iglesias para esclavizarnos. Y tenemos que someternos, no importa qué. Hace poco yo predicaba sobre las lenguas. Y hay un desorden dentro de las iglesias con las lenguas y las falsas profecías. Me expulsaron. Fui expulsado de un programa radial. Por decir la verdad, amado. Hay un capítulo entero de las lenguas, del orden que Dios exige. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se levante el que sea e interrumpe un servicio a hablarle una profecía que no es de Dios? Pero entonces uno de los líderes dice allá en Perú que Cristo no es Dios, y eso sí lo aceptan y lo aplauden. Y no se puede tocar porque es un líder. Allá en Puerto Rico se levantó otro con lo mismo, que Jesucristo no es Dios. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Traducido para nosotros es Dios con nosotros. La palabra de Dios está en singular. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede recibir esa revelación. Ahora, ¿de quién habló él? ¿Por parte de quién habló? ¿Habló por el Espíritu de Dios? Búsquelo usted mismo. Entonces, ¿de qué sabiduría me quieren hablar a mí? Entonces quieren que uno se someta. Si usted dice, no, la Biblia dice esto, rápido le ponen un celo y dice que a usted le gusta contender. Pues seguro, yo tengo que contender por la fe. Tengo que hacer claro que dice la palabra. Yo no puedo jugar con la gramática. ¿Por qué entonces yo tengo que someterme a una organización o un pastor que le falta la revelación del Espíritu Santo? Esto es algo que es inconcebible. Es algo que yo no puedo aceptarlo de ninguna manera. Óigame, se levantan tantos hoy en día que aparentemente hablan de parte de Dios y no están hablando de parte de Dios.
Por eso es que tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo, hacer esa dependencia del Espíritu Santo para poder conocer, porque dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y dice que sus ministros también. Cuando usted se convierte en un hereje, usted no es un instrumento de Dios, usted viene siendo un instrumento del diablo, usted tiene sabiduría humana diabólica, dice ahí. Y cuando usted se pasa en los chismes, en el dime que te diré, usted tiene sabiduría humana y diabólica. La palabra de Dios es clara, amados. Amado, usted parece que no tiene el amor del Señor. No, tengo el amor del Señor, por eso le hablo la palabra tal cual está. Yo puedo venir a hablarle aquí de muchas cosas. Yo no vivo del Evangelio, amado. Muchos de los que disfrazan la palabra de Dios mintiendo es porque viven del Evangelio. Yo no vivo del Evangelio. Yo vivo por la gracia del Señor. A mí el Señor me suple. A mí Dios me bendice. Y yo no voy por migaja a vender la salvación de mi alma. Hermanos, serán pocos los que le invitarán a predicar. Gloria a Dios. Yo no vivo de los púlpitos. Yo vivo por la palabra del Señor. Y yo no vine a hablar aquí de acuerdo a mi sabiduría. Yo estoy diciendo que dice la palabra del Señor. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando usted dice que a usted le falta la palabra de Dios, usted le está faltando el respeto a Dios. Aquí no se puede venir, hermano, con apariencia. Yo le exhorto, amado, que usted vaya directamente a la palabra del Señor. No pisotee la gramática, amado. Esta Biblia se escribió en español. Si yo tengo dudas de la versión que yo uso, yo voy a buscarme una que sea competente. Lo mejor que yo he podido conseguir aquí son dos versiones. Es el interlineal y la Biblia Torres Amat. Es católica, pero tiene una buena traducción. Si usted tiene dudas de la versión que usted tiene en sus manos, yo le digo una en particular que yo no la acepto y la tengo, es la Scofield. Tiene errores crasos. Son que no se pueden admitir. ¿El por qué? El hombre vino y puso su pensamiento. Y la gente sin estudiar, pedirle al Espíritu Santo la revelación, ha aceptado mucha falsa doctrina. Y miren, hay mucha gente curiosa. ¿Sabe lo que me han dicho a mí? ¿Cuántos piensan como usted? Yo no necesito que todo el mundo piense como yo. Yo lo que tengo que estar seguro que la palabra de Dios me sostiene lo que yo estoy hablando. Pues yo no estoy diciendo que yo pienso. No, yo estoy haciendo una censura. Que la gente hoy en día están cogiendo cursos en institutos, en seminarios, y lo que se llenan es de pura sabiduría humana. Echan el Espíritu de Dios para el lado. Si aquí quien tiene la verdad se llama que es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. En Cristo es que está la vida. Bueno, yo entendí muchas cosas. Pero yo tuve que, mayoría, le digo más de un 80%, meterlo al zafacón. Porque yo noté que lo que está aquí, lo que me enseñaron, había una gran diferencia. Porque me lo enseñó el doctor fulano de tal. Óigame, se jactan con que doctor. Y hay muchos doctores que me han querido atacar. Yo me mantengo en la palabra. Usted no combate conmigo, usted está combatiendo con Dios, porque es la palabra del Señor. Porque yo pienso, no, yo no pienso, la Biblia dice. Yo no estoy predicando aquí que yo estoy pensando, no, yo le estoy diciendo, la Biblia dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Y el único que tiene la llave de la revelación es el Espíritu Santo. El único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. El único que conoce el plan perfecto de Dios es el Espíritu Santo. Pablo lo dice claramente.
capítulo 11 de los Romanos. Mira que dice, verso 33. Y voy a concluir yo mismo. Dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amado, dice que eso es, oh profundidad. Pablo dice que conoció a un hombre que estuvo en el tercer cielo, vio cosas y oyó cosas que no se podían decir en términos humanos. Y nosotros con una mente tan pequeña que no usamos ni el 10%, pensamos de que nos la sabemos toda. Y venimos al Evangelio con una mente carnal a introducirla a la iglesia. El Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice, si viene un profeta y la profecía cae a tierra, no le tengas temor. El tal hablado de qué, de su propia qué, concupiscencia, de su propia persuasión. Ahora, el que habla por el Espíritu Santo, la palabra no cae al piso. Es imposible. Y hoy en día usted ve que se levantan tantos hablando de parte de Dios y no hablan la verdad. Están hablando mentiras de sí propio para ganar fama, para ganar estima. Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, me he caído de la gracia del Señor. ¿A quién le vamos a agradar? ¿Le agradamos a Dios o le agradamos al hombre? ¿Quién lo llamó a usted? ¿De quién usted va a hacer la dependencia? ¿Es de usted o del Espíritu Santo? Es el que nos guía. Muchas iglesias quieren ignorar el Espíritu Santo. Quieren dar un show. Y vaya a YouTube, mire muchos de estos grandes evangelistas. Lo que hacen es un show. Esto no es un show, amado. Esto es serio. Esto es vida o muerte. ¿Tenemos la revelación del hombre o la revelación de Dios? ¿Tenemos la mente del mundo o tenemos la mente de Cristo? ¿Cuál de las dos tenemos? Eso es algo que usted tiene que analizarlo. Es algo que usted tiene que profundizar. Yo alabo al Señor por su amor y por su misericordia, amado. Me pueden tildar de lo que quieran. Pueden hablar de mí lo que quieran. Yo dependo de la palabra de Dios. No me interesa que me persigan. No me interesa lo que hablen. Yo le tengo que dar cuenta a un solo Dios. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice que los desobedientes sufrirán, escuche bien claro, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Dice que seamos ¿qué? Oidores, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar a nadie. No, yo vine a salvar todo lo que se había perdido. Pero hay alguien que lo juzgará a usted en el día postrero. Mi palabra dice. Amado, del Señor no nos vamos a poder esconder. No vamos a poder usar excusas. No hay abogado que nos saquen ese día. Es el día de juicio. Y el juicio es para los que se pierden. Hoy en día tenemos una oportunidad. Dice que está establecido el hombre, vida, muerte y juicio. Y tenemos una sola oportunidad en vida. Aceptar al único Dios verdadero, al que se dio en la cruz del Calvario, Jesucristo. En la vida. El único que puede revelarnos el verdadero camino, Él lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién usted está siguiendo? ¿Se va a dejar de llevar por los institutos y seminarios apartándonos de la verdad? ¿O de líderes sin escrúpulos? Abra los ojos, amado. Usted que está
viéndonos que tal vez nunca le ha dado el corazón al Señor, hay un solo camino, hay una sola verdad, Jesucristo. Yo le invito hoy, y si usted está en los caminos del Señor y usted tiene duda, la duda no viene de Dios, viene del diablo. El Espíritu Santo le puede revelar, lo trae a la verdad, a la vida. Escape por su vida, escape en este día. Oremos al Señor. Padre, he hablado conforme a tu palabra, Señor. Solo tu Santo Espíritu es el que revela, es el que nos redarguye, es el que nos guía a toda verdad y justicia, Señor. Padre, abre los ojos del entendimiento, Señor. Salva, Señor. Trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Liberta al cautivo. Sana a los enfermos, Señor, que es por tus llagas que somos sanos, curados de toda enfermedad. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, que la paz tuya sea con nosotros, Señor, para la gloria tuya. Amén y gracias, Señor. Amén.